Hola a todos, bien bajado ese balón, se une a Sigo al Tri, en donde estaremos compartiendo todas nuestras entrevistas relacionadas con la selección y con la sede mundialista, porque ya saben que Guadalajara será sede en el 2026, tendremos muchos reportajes y entrevistas, así que aquí les dejo el link en YouTube para que se vayan a ver todo lo que tenemos ahí en el canal. Y en esta ocasión tuvimos oportunidad de entrevistar a Ricardo Antonio Lavolpe. Pues como saben, él tomó la selección, yo creo que fue cuando fue un parteaguas, porque nos platica cómo él toma la selección en cuestión de mentalidad, cómo cambia esa mentalidad y cómo los deja. Yo creo que lo notamos mucho en la Copa Confederaciones. Después nos platica cómo este mismo equipo se presionó mucho y ya en el Mundial pues no rindió lo que todo el mundo se esperaba. Me encantaría platicarles todo lo que nos dijo porque son muchísimas cosas interesantes. Además ahora el tema actual está en lo del que si va a estar o que si no va a estar en el consejo de expertos que quiere armar la selección. Aquí nos platica qué es lo que piensa él sobre eso. Y por qué están, bueno, es que hasta ahora dice que él no está dentro porque hay ciertas cosas con las que no está de acuerdo. Entonces aquí lo van a escuchar en exclusiva el por qué hay ciertas cositas que no le parecen y mucho más. Habla también de cómo su sistema de juego le funcionó muy bien para esta selección que fue la que tuvo el del 2006, que había mucha gente alrededor que opinaba y pues él siguió con su filosofía y fue lo que le resultó. Así es que no se lo pierdan, vayan rápido a ver la entrevista y aquí seguiremos. Un saludo a todos los de Sigo al Tri. Y bueno, arrancamos. A ver, el día de hoy tenemos con nosotros a un estratega brillante y formador de talentos. Para mí no nada más eres un entrenador, eres un maestro de ajedrez porque te gusta colocar a los jugadores como piezas claves para poder jugar ese fútbol único, ofensivo, pero sobre todo atractivo. Bienvenido, Ricardo Antonio Lavolpe. No, un gusto estar con ustedes. Bien bajado ese balón. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. En lo que tú dices, para explicarle a la gente, claro. El entrenador lo primero tiene que ver las cualidades del jugador, y más cuando son jóvenes, y tener la inteligencia y la visión en el entrenador donde él mejor puede brillar. Exacto. Por eso trato de que los jugadores, sí, es un ajedrez, eso seguro, pero el ajedrez viene para lo difícil que es hoy, es saber atacar. Antes, tiempo atrás, lo único que hacíamos era mucho trabajo defensivo. ¿Mucho contragolpe? No, más era la creación del jugador. Okay. Lo que pasa es que ahora tenemos que explicar a los jugadores, esos creativos, que no hay el tiempo y distancia que había antes, porque creció mucho la dinámica, creció mucho lo físico. Ok, y bueno, pues tu filosofía de juego, en donde buscas ganar convenciendo. Siempre con buen control de balón y siempre al ataque, ya dejó una huella imborrable en el fútbol mexicano internacional. Pero vamos a ver cómo bajas ese balón el día de hoy, Ricardo. A ver, los equipos, o sea, pueden ganar con 3, 5 defensas, 1, 2, 10 delanteros si quieres, pero la idea importante es que tú les puedas explicar bien a tus jugadores que tu sistema de juego es el que los va a hacer ganar. Entonces, ¿cómo le hacías tú para lograr esto con tus jugadores? Volvemos a lo mismo que dije recién. Hay dos, si soy director técnico de una selección, es un punto que voy a explicar, y si soy técnico de un equipo, es otro punto diferente. Es decir, a lo que vos decís. Yo puedo tener una idea futbolística, me gusta el 4-3-3,
o el 4-2-3-1, como bien dijiste, línea de 3, línea de 5. Ahora, cuando yo llego a un equipo, me cuesta mínimo una semana observar qué jugadores tengo, qué características, qué volantes, qué laterales, qué delantero. Y ahí el técnico tiene que ser muy inteligente y decir, bueno, tengo estos jugadores, esta característica y aplico un sistema. Por eso yo creo que muchos están equivocados porque, como yo dirigí equipos bajos, equipos chicos, vamos a decir, sin la calidad de jugadores, sin los grandes líderes profesionales, un Giná, un Cardoso, no es lo mismo que si cuando estuve en Querétaro, no es lo mismo cuando estuve en Ángeles de Puebla, ni... Bueno, claro. Esa es una parte. El entrenador tiene que ser muy inteligente y no jugar. Por ejemplo, muchos dicen, 4-3-3. O sea, siempre esa. No, porque hoy es el sistema moderno, diría, 4-3-3. Que volvió, ¿no? Porque... Muy bien, algo sabes. Algo algo sabe porque muy pocos... No, el Milan no. Bueno, pues, pero Arrigosaki empieza después No, Arrigosaki jugaba 4-4. 1-1, porque Van Basten ya era con Gulli, y Van Basten era un jugador que se sabía tirar atrás, como para explicarle a la gente Valdés en el América. No. Es un punta, va a llegar a hacer goles, pero no es el Henry. ¿Sí me entendés? Entonces, Van Basten ya trabajaba, y por ejemplo en el 2006 Henry con Zidane, en el Mundial del 2006 Francia, y así viene. Pero bien dijiste, mucha gente cree que el 4-3-3 es moderno, más los jóvenes que capaz que ven hoy el 4-3-3 después del 2010 del Mundial que gana España con Del Bosque, pero antes tenía la gran base de lo que era el Barcelona. Sí, claro. El 4-3-3 caducó después del Mundial del 82. ¿Qué te dicen los mundiales? Como juegan en todos los países. Y seguramente el seleccionador, cuando es selección, elige el sistema vigente que contrarresta, por ejemplo, a ese famoso 4-3-3. Entonces, en el Mundial de acá, de México, en 1986, ¿cómo se jugó la mayoría? 4-4-2. ¿Qué hizo Bilardo? Él venía con un 4, nosotros en Argentina era más 4-3-1-2. El 4-3-1-2, que también es de años atrás, lo hizo el otro día el Real de Madrid contra Barcelona, en el partido amistoso. Ya, ahí te vas dando cuenta que cada técnico, por su inteligencia, dice, vos me jugás 4-3-3, ¿cómo te contrarresto? 4-3-1-2 es algo. El 4-4 también era. Entonces así va los sistemas. Y termino con lo que te decía antes. Ahora, como un técnico de la selección, por ejemplo, vamos a poner que quede Jimmy Lozano. Perfecto, el Jimmy no tiene justificativo al sistema que vaya a aplicar. ¿Por qué no tiene justificativo? Porque yo convoco. Viene aquel volante, viene aquel delantero, viene aquel lateral. Entonces yo ahí aplico el sistema por la característica de los jugadores. Ahí no hay justificativo. Ricardo, el fútbol ha cambiado mucho. Antes era mucho más técnica y ahora es mucho más dinámico, ¿no? Sí. Mucho más habilidad física. ¿Qué sistema utilizarías tú para la selección nacional? Para esta actual. Para esta actual. No traje el pizarrón, pero... Yo iba a traer uno, pero lo voy a poner así. Te lo voy a explicar fácil, mira. Hay una cosa que tienen que aprender, o que yo lo aprendí de grandes técnicos que pasaron en mi carrera, ¿no? Pero el número uno para mí, en lo que es protagonismo de tener el balón, salir jugando con protagonismo, que ahora vamos a explicar lo que es salir jugando, no es salir jugando como por ejemplo Atlas. Yo veía a Atlas que sí, se la daba el arquero al central, pero pelotazo a Fur con Quiñones atrás. Claro. Bueno, es una estrategia, una táctica que le dio resultado. Al protagonismo que a mí me gusta es salir jugando desde atrás, pero no solamente, mucha gente se equivoca porque se cree que es cuando hay saque de meta o la agarró el arquero en una jugada. No, hay una infracción, un foul, y la regla me dice que el rival tiene que estar 9-15. Ahí, pelota parada, ya empiezo a generar. Claro. Ahora, ¿por qué genero?
Muchos dicen, pero si te apretan, no me pueden apretar, porque el fútbol me sigue diciendo, acá vos tenés 2 jugadores, vamos a poner que son 2 centrales. Ok, lo que a mí me regalaron es un 9. ¿Cuánto ocupas? O el fútbol me dice que este se la juega mano a mano así. No. Si vos tenés un Ginac, yo tenía un Cardoso, un mismo Borghetti, el Pelay, un Luis Hernández, los 9 referentes, Luis García, estos 2 marcan a este. ¿A qué voy para que la gente...? Y entonces, ¿por qué puedo salir jugando? Y porque si vos tenés 2, acá tenés 8. Sí. Y mirá, me parece que yo tengo 9. Porque acá hay uno mío. Entonces el jugador de más está. Esto he explicado también, yo tuve 4 años con César Luis Menotti en la selección. Entonces a lo que voy, que hago un trabajo de media cancha, te pongo el 9 contra tu 2 central. Acá va a haber un lateral y acá va a haber otro lateral. Acá te pongo la amplitud, extremo y extremo. Entonces vos tenés 4 y yo tengo 3. Extremo, 9, extremo derecho. Entonces de la mitad de la cancha para acá hay un trabajo específico que es, tú tienes 6, pongo 6, y yo tengo 7. Y empiezo a explicar qué es lo que pasa. En el fútbol acá, que nadie, yo no sé los grandes técnicos por qué nos dicen que estamos mal trabajados abajo. Por eso nos cuesta ver más jugadores mexicanos en primera división. Y más extranjeros vinieron, porque en mi época éramos 5. 5. Hoy somos 10, 11, 12. Ahora, ¿por qué? Porque el de la 15 trabaja a su manera. El de la 17 trabaja a su manera. El de la 20. Entonces, cuando llegan a la primera división, no tienen oficio, no saben, y ese es el problema. Entonces yo digo un Herrera, un Ambrí, que ya son grandes técnicos, el mismo Jimmy cuando estuvo en Necaxa, en Puma, sí. Digan que no tengo que yo escuchar, voy a mandar a mi hijo, dice un empresario o dice un dirigente, voy a mandar al chico de 17, 18, formarse en Europa. Pero Negrete se formó en Europa, Galindo, el Yayo de la Torre, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez, se formaron en Europa o se formaron acá. Se formaron acá y son vendidos a Europa. Ahí es donde está el problema. Oye, también ¿cuánto ha cambiado el hambre de las...? Voy a terminar con algo que dijiste vos. Antes se veía lo que vos dijiste, mejores jugadores técnicamente, pero cuidado, antes tenían más tiempo. Por ejemplo, se la daba a uno al creativo. Se la da al creativo, al que tiene buen pie, el que genera, ese gran jugador que vos decías de antes. Hoy, cuando esa pelota viene de allá acá y no sabemos jugar, ¿qué decir no saber jugar? Cuando hay demasiado recorrido de la pelota, más fácil del rival de presionar. Sí, por eso nunca Brasil lo podemos presionar. Porque Brasil, por la calidad de los jugadores que tiene, te toca tac, tac, tac. Entonces, ¿qué pasó? Que no vemos el tiempo-distancia de antes. La recibía de pecho, giraba, jugaba. Sí, no. Hoy no tiene eso. Se daba la vueltita. Y para terminar en algo más clave, porque he estado en el 19-20 estuve en Toluca y en el 17 antes di un agito, en el 18 estuve en el América. ¿Qué veo yo? Los visores, los que van a ver en la universidad o van a ver en el llano o van a ver de diferentes estados, aparentemente yo lo que veo buscan lo que dijiste vos, físico. Y no técnica. Entonces capaz que ven un chiquitito y menos decir, bueno, está bien, no tiene el físico para ser central, pero la mayoría de los chiquititos de estatura baja siempre jugaron por afuera. Si vos ves un Aquino, ves a un Messi, ves a los habilidosos y rápidos, juegan por afuera. No, hoy también buscan lo grandote para tirar pelotas. Bueno, ¿cuánto ha cambiado también el hambre en las nuevas generaciones? Antes siento que ¿sientes que tenían más garra y ahora ven más el beneficio económico? Yo creo que sí, puede ser. Pero más yo creo que tenemos que darle una cultura, y vuelvo a repetir, es muy importante cómo se trabaja abajo.
Porque hubo un pibe de 24 o 25 años, yo siempre le digo, sí, ya sé, vos ya tenés un CD completo. No tengo espacio para ponerte una canción. En vez de un pibe de 17, 18, 19, cuando yo estuve en Atlas, o cuando agarré a Diego Lainez o a Edson Álvarez, tienen 18, 19, el CD está un poco vacío. Y le digo, no, mira, jugás mal porque rebasás la línea del balón. Y empiezan, no saben nada. Cuando miran para arriba, yo los conozco, el jugador mexicano. Ahí ya No, cuando el jugador mexicano te hace así, sí, profe, ya te entendió. Ya le cayó el 20, como se dice. Cuando el jugador hace y mira para allá, bueno, explicárselo otra vez porque no entendió nada. Es que eso es cuando yo digo que viene un técnico de afuera y yo jugué acá. Y al margen de haber jugado acá, me formé acá como técnico, entonces yo ya te conozco la idiosincrasia del jugador mexicano, cuándo entiende y cuándo no. Sí. Y lo de hambre que vos decís es que hoy ganan mucho. Exacto. Pero están equivocados, porque yo veo a Cristiano que sigue ganando, Messi sigue ganando, y siguen siendo figuras, es decir, siguen demostrando su calidad en la cancha. Y el jugador de acá empieza a comprar su auto, y bueno, se acerca a las chicas, y entonces no tenemos la cultura, diría yo, exacto, no que no tengan hambre, porque te puedo asegurar, tanto Argentina como México, la mayoría venimos de una clase media baja. Es muy difícil el hijo del abogado, el hijo del arquitecto que sea jugador de fútbol. ¿Por qué? Sí. Por las relaciones ya a los 16, 17 años, 18 años que está en esta sociedad. Y los que tenemos hambre estamos en esta sociedad. ¿Sí me entendés? Sí, entonces es difícil de encontrar. Yo encontré pocos jugadores hijos de abogado, o hijos de doctor, o hijos de ingeniero. Contados son, contaditos. Pero el problema es lo que ganan hoy. Sí, ese es el problema. Por eso te decía que sí, ahora es el beneficio económico, ¿no? Que es lo que buscan un poquito. Yo creo de que tenemos que hacer una cultura abajo, lo que es el ser profesional, el querer, por ejemplo, de decirle, a ver, entiendes que si a vos te estás viendo, vos sos ídolo, vos sos figura, estás ayudando a los chicos que vienen abajo. Para que ese México que está demostrando en Europa, en Italia, en España, en Inglaterra, todos aquellos de Europa siguen mirando al jugador mexicano. Entonces, si el jugador mexicano, ya gané dinero y fracaso, y me vengo a la MLS, no, me estás cortando una buena vía de ir a Europa, como la rompió Hugo, como fue un Cuauhtémoc, fue un Negrete, un Luis Hernández, que fueron a Argentina, Aspe fue a Argentina. Entonces estás abriendo el mercado. No me digas que vas un año y te me vas a la MLS. ¿Qué mercado es la MLS? Sí, no. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la selección. Tú le diste totalmente otra cara a esa selección. Nos encantaba cómo jugabas, fútbol atractivo, ofensivo. ¿Cómo cambiaste esa mentalidad del mexicano? Porque yo creo que a partir de ti, o sea, de que tú entraste, sí fue un parteaguas. ¿Cómo agarras a ese mexicano y cómo lo dejas? Primero fue el primer objetivo, y para mí que iba a ser un escollo, por ejemplo, si ahora no hubiéramos ganado la Copa de Oro, aunque la ganamos. Qué bueno que se fue Estados Unidos, qué bueno que se fue Canadá. Bueno, no, pero nos dejaron ahí. Lo primero es, yo tengo que reconocer y felicitar a los dirigentes que me escucharon, o a los dueños que me permitieron, que no saben lo que es un microciclo. El microciclo que a mí me permitía trabajar un lunes, un martes y el miércoles un turno, y ya se volvían a los estadios y a sus equipos, más conocimiento del jugador. Es decir, yo entiendo, por ejemplo, Guardado, yo sé lo que hacía Guardado en Atlas, pero en mi filosofía, en cómo yo juego, lo tenía que cambiar el chip. Y a Rafa Márquez no tanto, porque ya lo había tenido en Atlas, pero sí a Salcido. Salcido, por ejemplo, en Chivas jugaba de lateral, y yo lo hice de tercer central. Y así. Entonces, en los microciclos convencí a los jugadores a un sistema. ¿Y por qué el sistema que apliqué en línea de 3? Porque todos jugaban con 2.
Me enfrenté a Brasil en Copa Confederaciones, era Adriano y Robinho, 2. Me enfrentaba a Argentina poderosa, era Crespo, Tevez o Saviola, 2. Y así todos eran 2. Y yo le dije, bueno, señor, nosotros con 3. Pero ojo, no solo que tengo buena marca, que en los 68 metros, que todos decimos 68, 70 metros, la amplitud del ancho de una cancha, tengo 3 contra 2. Entonces yo generaba contra el de acá, venía Osorio, Rafa Márquez. Y eso hay que trabajarlo. Sí. Pero tuve el tiempo para trabajarlo. El primero a donde yo me sentí que ya iba a llegar al Mundial, no fue en la eliminatoria. El primer problema que yo tenía era la Copa de Oro. Que una televisora que ya no me quería a mí. ¿Por qué capto que no me quería a mí? Porque me ponen de invitado a Brasil. Ah, qué lindo, qué buen invitado que me metes. En la Copa de Oro. No, entonces me ponen a Brasil y les dije a mis jugadores, ahora necesito de ustedes, porque el técnico necesita del jugador. Claro. Ahora, un técnico no es más de un 20-30%, dependiendo qué técnico. El 70% es lo que tenga de materia prima. Exacto. ¿Pero trabajaste en algún aspecto con ellos psicológico? Y sí. A ver, el que para mí, el brasilero, el argentino, el uruguayo, yo hablo más de ahí porque Europa es más de dinámica. No, Europa en sí, Europa no tiene tanto los habilidosos, por eso hay tantos brasileros, argentinos jugando en Europa. Generalmente, que ya están buscando, lógico, porque el fútbol te dice, ahora tengo que buscar los jugadores de amplitud. ¿Cuáles son? Los extremos, el famoso palabra inglesa, el wing. Entonces empezaron a buscar y me imagino que empiezan a trabajar en las universidades, en las fuerzas básicas. Pero el convencimiento estuvo que creyeran en ellos que, por ejemplo, yo podía, lo que te decía vos, ¿a dónde empezábamos nosotros a generar y a tener un protagonismo? Que Rafa Márquez llega a la media cancha con pelota dominada, que Salcido llega a la mitad de la cancha con pelota dominada, y eso generaba que en la mitad de la cancha tenía un hombre de más. Regalaba el mano a mano atrás, cosa que yo veo y dice, uy, está saliendo jugando, dice el de la televisión. Y dije, ¿a dónde carajo está saliendo? Yo no veo nada. ¿Por qué no veo nada? Se la dan al central, ¿qué es un protagonismo? Que el central tiene que venir a generar con tus volantes el 2 contra 1. Ah, no, el central es así, toca al volante. Bueno, pero hay 1 contra 1. Eso fue un convencimiento. Te cuento toda una anécdota. Íbamos enfrentando a Brasil en Copa Confederaciones. Entrené, ya sabían lo que íbamos a hacer contra los 2-9, Ronaldinho y Kaká, C. Roberto y Emerson. Perfecto, le dije. Bueno, para mandarme un chiste, que era un chiste, pero a la vez decirle ahí, van a enfrentarse a un equipo que tiene la misma camiseta que Dominica. Entonces vamos a jugar como si estuviéramos enfrentando a Dominica. Porque yo generalmente no juego ni con los nombres ni contra la camiseta. Es para mí el sistema que sé que va a aplicar el rival, y como bien dijiste al principio, para mí es un ajedrez. Mira, el rival juega así. ¿Cómo le vamos a hacer daño a este rival? Así, así. ¿Cómo vamos a defender? Así, así, así. Pero fue trabajo y convencimiento que ellos, cuando íbamos a Estados Unidos, imagínate que esa selección, muchos dicen, fue como todas, perdió el 5.º partido. No, me parece que empecemos que están equivocados. Esa selección llegó a ser cabeza de serie al Mundial. Es decir, para ser cabeza de serie, fuimos lo mejor de la CONCACAF y fuimos como número 1. Eso es una ventaja. Y 9 jugadores se fueron a Europa. Algo dejó esa selección. De eso, o sea... También primero iba a la Confederación porque siento que fue bueno, el ahí, punto máximo. Sí. O sea, más que el Mundial, ese punto donde Ajá. nos encantó, más bien como sorprendiste a México y al mundo, porque Claro. Guardiola también dijo que ese equipo era innovador e inspirador. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de la Confederación? Estaba yo convencido ya que mis jugadores de tanto tiempo que pude estar con ellos, y por eso te digo que para mí fue importantísimo el microciclo. Ya hablaba y Rafa sabía, Osorio sabía, Salcido sabía, Pavel Pardo sabía, Borghetti.
Y ya había una estrategia de cómo jugar contra esa línea de 4. Y jugáramos Brasil, Argentina. Ese equipo ya entendió el protagonismo de salir jugando, de jugar. ¿A dónde yo siento que México todavía tiene que crecer? Es acá. No es en los pies. Yo estoy convencido que seguimos teniendo un problema. El jugador de fútbol escucha todo lo que hay alrededor, desde el periodismo, televisoras, radio, todo. Vamos a jugar contra Italia. Y todos dicen, bueno, qué partidos, vamos a jugar contra una potencia, contra Francia, sí que... Y el jugador entra a la cancha así, sin ningún problema. ¿Por qué no tiene problema? Porque si pierde ya lo justificaron porque estás enfrentando una potencia. Ahora viene lo peor, viene la eliminatoria. El entorno que hay, no, lo pasamos, somos los mejores de la CONCACAF, somos los gigantes de la CONCACAF, pasamos por arriba a Honduras, pasamos por arriba a Panamá, pasamos, pará. Eso le llega al jugador, ahí es donde tenemos que trabajar. Y el jugador se me endurece, se me presiona. Un jugador cuando presiona, no juega igual. Así te digo, dijiste muy claramente, si vos me preguntás, Copa Confederaciones, mi selección fue acá. Pero acá, dicho por todos, Beckenbauer, Pelé, Platini, todos, acá, Guardiola que dijiste. Pero la selección del Mundial no la vi ahí. No. Y entonces, ¿por qué? Porque es la presión, no es lo futbolístico, no es que México no tenga los jugadores, sino que todavía no sabemos jugar con presión. Okay. De hecho, yo fui al partido contra Argentina, allá a ver qué partidazo. En Alemania. En Alemania estábamos, de verdad, veíamos que esta vez sí, digo, ahí pues ya fue el gol de Maxi Rodríguez. Pero que partidazo. Bueno, y regresamos, de ahí se van varios al extranjero. Osorio y Pavel al Stuttgart, Salcido al PSV, el Kikín al Benfica, pero tú pones en el mapa a Guardado. ¿Qué satisfacción te deja esto? Hubo discusiones, ¿no? Porque cuando tuve que elegir, para mí había 3 jugadores claves que venían jugando. Pineda, Jimmy, Ramoncito. Empiezo a ver a Guardado, una visoría que uno sigue haciendo, a ver quién está sorprendiendo. Siempre, hoy son estos, pero siempre aparece alguien. En un proceso de 4 años puede aparecer. Aparece Guardado. Entonces vi a un jugador que lo único que él me tenía que demostrar qué tanto le pesaba la camiseta. Entonces justamente estaba Rubén Romano como técnico. Conozco a Rubén, fue jugador mío Rubén, le dije, ¿cómo ve a Guardado? No, es una fiera. Perfecto. Pero como yo ya había visto que algunos jugadores cuando vinieron o fueron convocados a la selección, les pesó la camiseta. Es decir, yo hubiera querido un Osorno, por ejemplo, el mismo Chato Rodríguez, que los conocía al 100%, pero, qué sé yo, no me demostraban lo que ellos me habían jugado en Atlas. Y mirá que Osorno me salva, porque Osorno fue el que hace los goles contra Brasil, Sí. Entonces, son decisiones para un técnico difícil de decir, no, para mi sistema necesito más uno que me trabaje. Osorno era un segundo 9 con Hugo Castillo. Entonces, son decisiones difíciles, pero bueno, voy a ver a Guardado. Y hicimos 2 o 3 partidos amistosos en Estados Unidos, lo llevo. Lo empiezo a mirar y decir, este pibe no puede ser. Porque conozco el fútbol de acá, conozco la idiosincrasia, el jugador mexicano, y este y la pedía y encaraba. Dije, este va. ¿Por qué va? Porque Ramón era muy ofensivo, pero le costaba para atrás. Y no podés dar ventaja cuando te enfrentás a grandes equipos. Vos me decís, Costa Rica, jugaba Wala, del lateral derecho. Bueno, que venga. Y dejaba, ese día jugó Cuauhtémoc con Borghetti. Dejalo, Cuauhtémoc quédate allá arriba. Pero cuando te enfrentás a estos que llegan hoy, el fútbol moderno, los laterales, como un Alves, cuando empezó un Roberto Carlos, los Cafú,
ya no marcan nada más, marcan y te atacan. Un Sorín en Argentina, entonces dije, Guardado tiene que ir. Y cuando tomo la decisión con Argentina, ¿por qué? Bueno, el técnico de ahora, el técnico de la Argentina, Scaloni, ese era el lateral de Argentina. Le dije, ¿quién lo puede encarar y quién lo puede tapar? Guardado. Guardado. Y cuando se entera Guardado, hablando de lo que dije hace 3 minutos atrás, lo que es esto, la presión, yo sabía que él se iba a presionar. Un pibe de 20 años, jugar contra Argentina, le empieza el valero a trabajar así. Entonces cuando ya sabían los que estaban alrededor mío que me decían, vos estás loco, ¿cómo vas a debutar justo con Argentina? Seguí en lo mismo, ¿no? Tengo que sorprender por izquierda también. Hay que sorprender por izquierda. No le voy a decir a él, ni lo puse nunca en el primer equipo de entrada. Hacía cambios, los cambios que podés hacer, si vas ganando, si vas perdiendo, ¿no? La estrategia la tenés que tener trabajada. Él se entera cuando doy la última charla 2 horas antes, 3 horas antes del partido. ¿Qué va a ser? Sí, y a donde digo, no nos olvidemos de esto, la barrera, los tiros libres, cómo marcamos, ahí se entera la alineación. Vos fíjate que de ahí a llegar, bueno, son 2 horas, no 3 horas antes del partido, igual se presionó. Por eso me pidió el cambio. Claro, él pide después el cambio. Pero es lo que a mí me dicen, como después me apareció un Nelson Álvarez, como me apareció acá un Rafa Márquez. No me digas que en México no generamos jugadores. No, sí, sí. Hay que explotarlo más al jugador, pero hay que trabajar más. Y bueno, ahí voy yo, que yo siempre he dicho que a ti te tiene que aprovechar más la federación. O sea, no, sí. Pero no como... Te puedes aportar mucho a esos entrenadores jóvenes. Ahorita finalmente parece que se está ahí armando lo de la comisión de asesores, en donde te quieren proponer al equipo con otros más. Voy a hablar, pero voy a dejar algo en claro, lo que estás diciendo vos. Siento algo que no, para mí, capaz que me convenzan a alguien. Este es el técnico de la selección. Cada técnico de la selección, que vuelvo a repetir, cómo cambió ahora que se va un Benzema, y el técnico del Real dice, no tengo los jugadores para seguir jugando 4-3-3, porque era Benzema, Rodrigo, Vinicius. Entonces un Ancelotti dice, bueno, ¿y ahora qué hago si no tengo el 9? Por ahora que no tengo el 9, voy a jugar con Barcelona y hago 4-3-1-2. Bueno, este técnico que va a estar elegido va a tener su idea, su filosofía, cómo jugar, ¿no? Sí. Ahora yo pregunto, mejor preguntarle a él quiénes son los técnicos que piensan como él. O sea, que los escoja. Sí, porque yo escucho, viene este, y se lo dije al señor Rodríguez allá en Las Vegas, le dije, ¿le puedo decir algo? Si yo fuera el Jimmy, yo me pongo en el lugar de Jimmy, y usted me dice, vaya a hablar con Aguirre, Bucetich, Tuca Ferretti, no sé, Mejía Barón. No, ¿sabe qué? Si voy con aquel, que no voy a dar nombre ahora, pero yo sé quiénes son, ¿a qué me va a confundir? Me va a cambiar mi idea. Por ejemplo, yo escuchaba a todos, ¿cómo va a poner a Guardado? ¿Cómo va a salir jugando con el Massa? Así me decían. Y yo los miraba y le decía, Richito no sabe nada de fútbol. Entonces vos me traes uno de esos que piensan, no, ¿para qué arriesgar? Bien parado, lo contrarrestamos cuando nos regalan los espacios porque nos van a atacar. No va con mi filosofía, no va con lo... Entonces yo lo que pienso, esto que está hablando el señor, yo lo veo muy bien. En cierto... Sí, es que por ejemplo me dicen, va a venir Puyol. Yo lo respeto a Puyol, sí, pero... ¿Van a venir a qué? No, ya nos están poniendo, ¿saben qué pasa? Nos están poniendo muy abajo, porque les digo, yo entiendo de lo que Puyol es, lo que hizo, bueno, yo sé a qué puede venir, que esta camiseta hay que demostrar, que hay que transpirarla, pero eso lo tengo que decir yo como técnico. Ey, vení, primero,
yo convoqué hoy, no me demostrás, no te convoco más. Es el técnico. Es el técnico que empieza a poner la disciplina, el orden, que transpire la camiseta, que juguemos contra Argentina igual que voy a jugar contra Honduras. Voy a proponer, voy a tener una idea futbolística. Mi sistema es esto, pero no es mi sistema contra Brasil y Argentina o Italia, Francia. Juego así. Ahora viene Honduras. No. Argentina te juega, yo estuve ahí, al que sea, con una idea, con un trabajo, con un sistema, con un protagonismo. Voy a hablar con esta gente. 2, no me gusta enseñar gratis. No, bueno, no creo que te lo iban a proponer gratis. No me gusta enseñar gratis a nadie. Oye, pero hoy estoy escuchando algo muy interesante, no sé qué piensas, no sé si escuchaste hoy lo que va a hacer la selección italiana con Mancini. Va a ser el entrenador de la 20, de la 21 y de la primera. Claro. De las 3. Está perfecto. Nada más le van a poner a dos auxiliares, porque obviamente pues, no puede estar entrenando en las 3, pero él va a ser la cabeza de las 3. Pero está perfecto por lo que te hablaba antes. Ya ese jugador de 20 años o 19 años que no está en la mayor, ya va a entrenar, a jugar como es la mayor. Va a haber un seguimiento. Lo que pasa que yo entiendo que venía Hugo Sánchez, que es un líder, es un ídolo, una figura, y entonces después del Mundial yo salgo. Pero lo que vos estás diciendo, estaba de los Cobos y me tuve que encarar a la comisión de selecciones, porque había comisión de selecciones en ese momento, y dije, señores, ¿ustedes quieren ir a la Olimpiada? Sí, entonces dirijo yo. Saqué a De los Cobos, no me gustaba, pero lo saqué. ¿Y por qué? Ahí empezó el Maza, Luisito Pérez, Pineda, García, ¿cómo se llama? Rafa Márquez Lugo. Ahí conocí a Medina. Yo la dije. Lo que vos decís no me sorprende. Lo que más me sorprende es que los dirigentes o no escuchan, sí me habrán escuchado, pero deben de tener miedo por cómo soy yo. Vengo diciendo que en México, ¿por qué no ponen un director deportivo? Y yo dije de pantalón corto, no el director deportivo. Y es lo que dijiste recién. Yo tengo que ver cómo trabaja el de la 15. Yo tengo que ver cómo trabaja el de la 17, 20. ¿Por qué? Son técnicos jóvenes, pero me parece que no le va a caer mal un Mejía Barón, un Tuca cuando deje de dirigir, o el mismo Manolo Lapuente, o el mismo Mesa, que ya tienen experiencia y decirle a este, ¿te puedo decir algo? No en las canchas con los jugadores. En el vestidor, decir, ¿te puedo decir algo? Sí, no estás trabajando las líneas. ¿Por qué? Es que vinieron, me parece, los españoles y ustedes creen que con los famosos rondos, que era espacio reducido de antes, es lo mismo. Famosos rondos, los 50, 60, 70 minutos y se van. ¿Y cómo trabajamos la línea de 4? ¿Y cómo trabajamos la línea de 4 con los volantes? ¿Y cómo vamos a presionar? ¿Y cómo hacemos salidas? Yo se lo puedo explicar a este. Punto número 1. Punto número 2. Tengo que hablar con el técnico de la primera, con la directiva, y decir, ¿cómo van a jugar siempre? Otro error que está el dirigente. Echamos al técnico de la primera. Para dar un ejemplo, Bucetich tiene una manera de jugar muy parecida a Aguirre, pero el muchacho Ortiz, tiene otra manera. Sale a proponer. Y yo lo que no entiendo del dirigente, está bien, a este le fue mal los resultados, pero pasó de la A y trajo ahora el de la Z. La característica de estos jugadores, de estos 23, 25 jugadores, no entran ya para el sistema de él. Entonces todo se vuelve a cambiar. Entonces está difícil. Pero ¿saben por qué está difícil? Porque para mí los dirigentes y dueños, presidentes, son de grandes empresas. Pero de fútbol es otra cosa. ¿Por qué no ponemos los directores deportivos? No sé, en Argentina hay, en Brasil hay. Y se ve el trabajo
No, vos fíjate, cuando yo voy a Egipto, a Pirami, hay un equipo que ahí lo supera a todo el Al-Ahly. El que le hizo ganar a Monterrey lo echaron a Aguirre. Cuidado con ese equipo. Pero vos fíjate, el ministro, que es de Arabia, me lleva a mí para ver cómo trabaja el técnico de la primera. Y sabiendo con mi experiencia, ¿qué le puedo decir a este? El director deportivo. No un Pelayo o todos los que yo escucho, no, el director deportivo que está entre el dirigente, director deportivo y los jugadores es una cosa. Yo digo de cancha. Trabajar con los jóvenes de cancha. Porque también, para terminarla, pregunto, ¿cuántos de estos técnicos que hace tiempo que trabajan en la 17, en la 20, en la 23, cuántos llegan a dirigir después Primera División? Ninguno. ¿Cómo? A lo que voy. Si estos técnicos jóvenes son jugadores, es decir, son, como le dicen ustedes, ¿cómo es? Camisa, no, le dicen de sangre colorada, ¿cómo le dicen? Cuando son... Los jugadores y después... No, de hueso... Ese. O sea, de hueso colorado. De hueso claro, colorado. O sea, que son jugadores que... Claro, por ejemplo, para dar un ejemplo, hoy Vega es en Chivas, Vega, o Rafa Márquez lo que era en Atlas. Perfecto, ya hicieron el curso, se recibieron de técnico y vos le diste la 15 para el que empiece, después o la 17 y después empieza de la 15 a la 17 a la 20. Esos que son de ahí, formados ahí, que vistieron como jugador la camiseta, yo después no lo veo ninguno como técnico. ¿Por qué? Porque no hay una enseñanza abajo. Se recibieron, pero le falta a alguien, mirá, te puede pasar esto, mirá esto, mirá, tenés estos jugadores. Es lo que yo digo que deberías hacer, que te han aprovechado muy bien. Por ahí deberías entrar tú, o sea, para asesorar a todos esos técnicos jóvenes y que salgan más, porque pues mínimo 3, 4 años que vengo declarando eso. Pero me deben de tener mucho respeto, mucho miedo. Por ejemplo, una Herrera, si hace algo recíproco. Voy a tocar de Herrera para ver algo que yo hubiera esperado de Herrera. Herrera, cuando yo agarro en el 90, primero yo dirigía Querétaro, que mucha gente te critica, usted no ganó nada. No, yo gané el ascenso del Atlante. No estuve sentado en la banca, no, estuve allá arriba. Pero andé y preguntarle a los jugadores quién entrenaba con los jugadores. Yo. Y la palabra de los jugadores me parece que vale más aquel que me mete en Twitter que no gané. No, gané el ascenso del Atlante. El Atlante ese había echado a Herrera. Entonces ese año que Atlante juega en la segunda, yo me lo llevo a Herrera a Querétaro. Lo veo. Y él lo sabe, por eso lo puedo decir, que no estoy mintiendo, él lo sabe lo que voy a decir. Él jugaba como un 7-9, allá arriba, en punta. Y le digo, mire, su característica no va a llegar a nada ahí. Él venía de Santos y ya lo habían echado del Atlante, y yo me lo llevo a Querétaro. Juegue acá, de lateral volante. La rompió, llegó a la selección. Perfecto. Algo hiciste por él. Vengo diciendo que quiero ser un director deportivo. A ver, trabajaste en Tigre, trabajaste ahora en Xolo. ¿Por qué no me llamás para trabajar con el de la 15, el de la 17, de la 20 y te voy a ayudar? No, en el fútbol hay mucho odio, envidia. Ese es el problema. Ese es el problema. Muchas cosas. Yo quiero darte las gracias por haber compartido todas estas experiencias. La pasamos muy bien y te deseamos la mejor de las suertes. Te queremos ver ahí en ese puesto, que nos va a servir mucho para nuestro fútbol. Que la escuchen mucho y así me votan. Sí, así. Vamos a hacer otra votación.